Vamos a recibir una vez más, porque ya ha tenido la generosidad de acompañarnos alguna vez el especialista Jorge Caumont. Un placer, bienvenido. Igualmente, cómo no. Economista, en primer lugar, ¿qué tan cierto es que nos afecta tanto a la mayoría de los uruguayos este asunto del tipo de cambio del dólar? Y bueno, el dólar, digamos, se refleja su valor en determinado tipo de productos que los consumidores habitualmente adquieren en los comercios, como por ejemplo la carne. Si el precio del dólar sube, el frigorífico tiene dos alternativas: vender adentro, en el país, o vender afuera. Si el dólar sube, obviamente lo que recauda por kilo vendido afuera va a ser más que lo que estaba recaudando antes, y por lo tanto, si no sube adentro el precio de la carne, Claro, al haber menor oferta, lo va a vender afuera y por lo tanto finalmente va a tener que subir. Por eso es importante, pero también es importante por otras cosas, ¿no? Porque en la medida en que los costos en moneda local de las empresas exportadoras suben permanentemente, como por ejemplo la parte salarial, si por otro lado los precios de exportación están bajando, como todos sabemos, la soja, el maíz, el trigo, la carne, etcétera, o también en la región no nos compran tanto como antes. Si por otro lado el dólar baja o el dólar no acompaña el ritmo de crecimiento de los precios de los insumos en pesos, obviamente se pierde competitividad y no se exporta o no se produce localmente bien para competir con lo del exterior. Claro. No sé si soy claro, pero esa es básicamente... Está muy claro. Por otro lado, los uruguayos tenemos desde hace un buen tiempo todo lo que tiene que ver con sacar un préstamo para vivienda o un préstamo automotor, por más que está la opción de las unidades indexadas y demás, la opción casi siempre es el dólar. ¿Por qué se da eso? Yo creo que en los últimos tiempos, tanto por el lado del que ofrece el crédito como el que lo tomaba, dado el nivel de las tasas de interés y que el dólar caía o que no subía, se fue, digamos, especificando más la concesión de créditos. Pero cuando se avecina una suba del dólar o se ve que se fortalece en el mundo y que es probable que se fortalezca también en Uruguay, las tasas de interés comienzan a subir, ¿no? Entonces la gente deja de tomar tanto crédito o lo que trata de hacer es de pagar cuanto antes. Pero habitualmente en Uruguay la gente se refugiaba, la gente y las empresas financieras se refugiaban en el dólar porque era una forma de ahorro más segura que estar en pesos, porque las tasas de interés no daban. Ahora, eso era habitualmente. Después, con el paso del tiempo, ocurrió al revés. Claro, es decir, la gente se iba del dólar al peso, presionaba incluso a la baja del tipo de cambio, y ahora parecería como que está tratando de salirse de las dos cosas, ¿no? Es decir, tanto de estar endeudado en pesos como en dólares. En todo caso, la verdad que, ¿qué proyección hacen los economistas de lo que va a pasar con el dólar de acá a los próximos meses? Porque hasta ahora vimos un importante aumento, luego un descenso también, sobre todo en el comienzo de esta semana. ¿Qué es lo que se proyecta entonces de ahora en adelante? En primer lugar, uno tiene que decir que el Banco Central puede poner al dólar en donde se le dé la real gana. Es decir, puede tener la cotización del dólar en el nivel que quiera. ¿Por qué? Y porque tiene los instrumentos para eso. Es algo medio escabroso para explicar, pero es muy fácil. Se habla de, mejor dicho, yo lo conozco y todos los analistas lo conocen, que el Banco Central tiene 18.000 millones de dólares de reservas, es decir, de dólares, ¿no? Con eso el Banco Central puede manejar. Cuando el dólar sube mucho puede salir a vender, o cuando el dólar baja mucho puede salir a comprar. Entonces puede ponerlo en donde quiera. ¿Dónde quiere el Banco Central ponerlo? Ese es el gran tema. Y ahí hay una lucha entre dos objetivos. Un objetivo es el objetivo antiinflacionario, ¿verdad? Que trata de evitar que el aumento del dólar
se refleje en aumento de precios. Y por otro lado está el objetivo competitividad o nivel de actividad, que se trata en ese caso de evitar que el dólar sea tan barato que esté generando problemas, digamos, de competitividad a los productores exportadores y a los que sustituyen importaciones con la competencia del exterior. En este momento el dólar estaba subiendo por razones externas y por razones locales, porque la tasa de interés localmente no era lo suficientemente alta como para atraer a los que tenían los fondos a colocarlos en pesos. Entonces la gente, cuando vencía eso, las organizaciones financieras, cuando vencía eso se iban del peso hacia el dólar, entonces el dólar subió significativamente en los últimos 2 meses. Pero eso amenaza la inflación. Por lo tanto, el Banco Central tomó una medida muy importante que significa darle mayor rentabilidad a los fondos que vienen del exterior, porque no se le exige tanto costo como se le exigía antes. Y está la meta del rango inflacionario que siempre quieren los famosos 2 dígitos, que no se llegue. Claro. De ahí también a que el ministro de Economía haya salido a decir que, bueno, si el dólar baja, los precios deberían bajar también. Ahora retomamos Federico, igual el tema de la inflación y pasamos a Federico, que tiene una pregunta. Adelante. Exactamente. Sí, en realidad tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Porque muchos de nosotros le pedimos a los economistas que sean un poco pitonizos y que en todo caso a veces nos digan qué va a pasar con el futuro, pero en realidad, y bajando esa situación a los hechos, los ciudadanos comunes tenemos 2 posibilidades con el dólar: o ahorrar en dólares o en todo caso hasta endeudarnos en dólares. ¿Usted qué le aconseja a los uruguayos, Caumont? Que asuman una deuda en dólares a un mediano plazo, tal vez 2, 3 años, un poco más, o en todo caso no, que sean un poco más cautos a la hora de tomar esa decisión y sí que traten en la medida de lo posible de ahorrar algún peso en dólares? No quiero sentirme culpable en algún momento de haberle errado. Y ahora les voy a explicar por qué. Yo lo primero que les recomendaría es evitar entrar en deudas. Bueno, eso es ideal. ¿Ah? Eso es fundamental. En segundo lugar, si se confía en que la actividad se va a mantener en cuanto a la persona en particular, bueno, lo mejor es en pesos, porque en pesos atado a la unidad indexada, se sabe que más o menos lo que va a variar el costo del endeudamiento va a ser igual a lo que va a moverse el salario. Así que eso es lo que uno recomienda. Ahora, yo lo que quiero señalar es que esto no es un juego de suma cero. Es decir, no es algo que uno pueda decir, mañana el dólar va a estar a tanto, pasado y a fin de año. Hay muchas cosas que influyen y que nosotros los economistas, o al menos yo, las considero. Y cuanto más las considero esas cosas, más me doy cuenta que es muy difícil, ¿verdad?, llegar a determinar un valor. Si quieren se lo explico en medio minuto. Sí. ¿De qué depende el valor del dólar? ¿De qué depende? Bueno, hay que hacerse esa pregunta. El valor depende de la oferta y de la demanda. Bueno, entonces tenemos que ir a ver de qué depende la oferta de dólares y de qué depende la demanda de dólares. Entonces uno ve que hay 3 canales a través de los cuales ingresan dólares al país. El comercio de bienes y servicios, las exportaciones de bienes, menos las importaciones, las exportaciones de servicios, menos las importaciones, los viajes, turismo, todo eso. Y eso hay un déficit del orden de los 2.700 millones de dólares. Quiere decir que nos faltan 2.700 millones de dólares. Traemos menos por ese lado que lo que se va. ¿Y de dónde salen esos dólares si el dólar baja o no sube mucho? Hay otros 2 canales. Otro canal es inversión extranjera directa. Montes del Plata, la construcción en Punta del Este y en Montevideo, la propia construcción de uruguayos en este país que trajeron el dinero del exterior porque les da 0 de rendimiento y lo colocaron en alguna actividad que eventualmente le podía haber dado algo.
Pero eso, que eran 3.000 millones de dólares, hoy Montes del Plata no está y la construcción no está. ¿Cuánto va a ser eso? Porque antes los 3.000 o 2.700 millones de dólares del año pasado, el déficit, en lo que se llama la cuenta corriente, que es el comercio, se compensaba con eso y en exceso. Pero eso no está más. ¿No? Y la tercera forma es el endeudamiento del gobierno con el exterior que trae dólares, ¿verdad? Y además lo que se llama el carry trade, es decir, cuando se ve que la tasa de interés en un país es más alta que en otra, la moneda de aquel otro país viene a cambiarse por esta para colocarse en títulos acá. Y eso era lo que pasaba en Uruguay. El Banco Central decidió mantener bajas las tasas de interés y los dólares se fueron, el tipo de cambio subió. ¿Sí o no? Estos días. Sí. Que el jueves pasado el Banco Central atinadamente tomó una medida. ¿Cuál fue esa medida? Sacó un encaje, un castigo que le daba a esas inversiones en dinero que venían especulativas, que venían a colocarse en él, la sacó y bueno, otra vez el tipo de cambio, ante eso, las expectativas de quienes conocen todo eso, va a bajar el dólar, por lo tanto nos metemos en eso. Así que es muy difícil. De todos modos, hacia adelante, ya que es la pregunta que habitualmente se hace, yo digo que las razones naturales están dadas como para que el dólar, y el propio gobierno lo ha dicho, siga subiendo. Es decir, que tenga esta baja es como el famoso tema del de la sobreexpansión o la sobrecaída. Al principio te caís mucho y luego recompones la tendencia alcista. El propio gobierno lo ha dicho. Y una de las preocupaciones mayor de los comerciantes tiene que ver con ese asunto, justamente de esos cambios que son muy bruscos, lo que denominamos volatilidad del dólar, ¿verdad? El gobierno dice que eso lo tiene bajo control. Sí. ¿Cómo es ese asunto de poder controlar justamente esas subidas y bajadas repentinas? El tema es, la volatilidad se define, digamos, como cambios permanentes hacia arriba y hacia abajo. En este caso, son movimientos bruscos, alcistas o bajistas. En el caso del movimiento brusco alcista que hubo en estos días, el gobierno la conducción económica había dicho en reiteradas ocasiones que iba a moderar, a morigerar esas fluctuaciones tan bruscas. Y lo hizo con esa medida del jueves pasado, miércoles pasado a la noche. Es decir, antes al que traía dinero del exterior para colocarse en exceso de lo que ya estaba colocado en letras de regulación monetaria del Banco Central, le decía, trae 100, vos vas a colocar 60 y 40 lo vas a dejar inmovilizado, no vas a ganar nada por ese 40. Entonces, ganar una buena tasa sobre 60 había que, promediarla con lo que no ganaba y quedaba una tasa baja. Ahora le sacó ese 40 o 30 y ya... Y liberó, digamos. Sí, le liberó, entonces subió de vuelta la rentabilidad. No, pero le preguntaba lo de la volatilidad porque está ese asunto de remarcar precios, que ahora lo escuchábamos también a Danilo Astori, que dice, bueno, ahora que bajó, bajen los precios que habían remarcado. Sí. Es decir, ¿cómo manejamos un mercado que una semana atrás remarca precios a la suba y a los pocos días se le está pidiendo por parte del gobierno, del ministro de Economía, que si remarcó esos precios los vuelva a bajar? Claro. Esos son, digamos, efectos... no digo publicitarios, pero sí efectos. Vio como Bengochea le dijo al de la platea el otro día, le dijo, ¿y ahora qué decís de Pacheco que hizo el gol? ¿Verdad? ¿O que hizo el gol? No, que dio el pase. El tiro libre. ¿Ah? Bueno, esto es lo mismo. En este caso, el ministro de Economía es Bengochea, el director técnico. Y está diciendo, mirá, ¿ahora qué vas a hacer? ¿No? Porque lo subiste. En realidad no lo subió, no subió todavía. Se estaba alertando que la suba tan pronunciada del dólar iba a generar aumentos en los precios. Los exportadores locos de la vida, pero había gente, los consumidores, que no estaban locos de la vida. Yo lo que pienso es que está bien las medidas que se han tomado, lo que no está bien es salir a confrontar en ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora lo vas a bajar, nadie lo había subido todavía.
No, bueno, no hay. desde Fue Cambadu, simbólico, desde fue como- Cambadu, de hecho, se había dicho que De sí, hecho, que- entonces yo podría decir lo siguiente, bueno, baja el precio del combustible. Claro, Eso, bueno, eso le iba a estamos decir. hablando, claro, de los servicios y de las tarifas. De eso hablamos también al principio del programa. Tengo una consulta hablando de los factores externos. ¿Cuánto, por ejemplo, externos e internos a la vez, cuánto puede influir en el precio del dólar el hecho que los productores miren hacia el cielo y no caiga una gota? Bueno, muy importante, muy importante. Pero ya miraron al cielo antes que hubiese sequía, ¿no? Los precios internacionales de los commodities que Uruguay estaba exportando y que estaban explicando la suba del monto exportado de bienes, esos precios han caído significativamente, como por ejemplo el caso de la soja. El tema es mirar por qué, no es que no llueva, es mirar el precio de la soja y después mirar los rendimientos que están asociados, los rendimientos de los cultivos, que son los que están asociados con las inclemencias del clima. Inclemencias del clima, Sí. bueno, valga la redundancia, me permitirán la redundancia. Y yo lo que veo es que al amenazar a Estados Unidos con subir la tasa de interés de referencia de su política monetaria debido a que la economía está mejorando, Estados Unidos bajó la tasa de interés a 0. ¿Para qué la bajó? Para evitar que la gente ahorrara y que gastara, porque la economía estaba mal. Entonces, si gastás, arrastrás a producir. No sé si soy claro. ¿Tá? Con esa tasa 0, ¿tá? El dólar se depreció, porque había lo que habíamos dicho carry trade, es decir, sacar el dinero del dólar e irse a otras monedas. Pero ahora es altamente probable que la tasa de interés suba este año y por lo tanto el dólar se aprecia. Al apreciarse el dólar, bajan los precios de los commodities. Ese es el problema. Y si estaba el precio de la soja en $500 hace 2 años, 550 y llegó a 600, y hoy está a 346, ahí va a haber una pérdida significativa por el lado de los precios. Y todavía le agregamos el clima, hay una pérdida mayor. Está claro. $1.000 millones de dólares menos. Muy bien. Jorge Caumont, muchas gracias. economista, muchísimas gracias por habernos Bueno. acompañado y muy claro, la verdad, en temas que a veces también resultan bastante complicados. Sin duda. Así que bueno, muchas por la- gracias. Gracias por la- venir.